¿Qué tal? Saludos. Hoy vamos a poner los ojos de este diagnóstico en un tema sin duda apasionante, los bebés prematuros. Nos preguntamos, entre otras cosas, ¿dónde están los límites de la vida? ¿Cómo es posible sacar adelante a criaturas de poco más de 500 gramos y 21 o 22 semanas de gestación? Para eso hemos preguntado a diversos expertos y a familias que han atravesado por esta experiencia. Nuestra invitada de hoy es la doctora Adelina Pellicer, jefa del servicio de neonatología del Hospital La Paz, con muchísima experiencia y conocimientos en este asunto. Niños gestantes de 23 semanas no es lo mismo 23 más 1 que 23 más 5, pero ya hay series en la literatura en puntos diferentes de la geografía mundial, obviamente del primer mundo, que tienen resultados bastante aceptables en gestaciones por encima de la semana 22. Ahora escuchamos la entrevista y también al resto de protagonistas, pero antes vamos con el habitual repaso de la actualidad de la semana en menos de 3 minutos. El 23% de los ciudadanos mayores de 15 años son fumadores habituales en España. Si bien la cifra se ha reducido en los últimos años, los expertos piden nuevas medidas coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco celebrado esta semana, en el que se ha recordado que el tabaco produce 69.000 muertes anuales en nuestro país. El Gobierno anunció un plan integral contra el tabaquismo que va con un año de retraso y que contempla medidas como prohibir el consumo en las terrazas de los bares, quitar las marcas de las cajetillas y subir los impuestos del tabaco. En este sentido, los expertos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo proponen doblar el precio de cada cajetilla. Nosotros reivindicamos como una medida muy eficaz, muy efectiva, subir el precio del tabaco al menos a 10 euros y con subidas escalonadas hasta llegar hasta los 20 euros, porque es una medida que funciona y mucha gente deja de fumar. La OMS insiste en que la pandemia no ha terminado, aunque las muertes sigan reduciéndose. A juicio de los responsables de esta organización, los casos notificados y las muertes por COVID-19 continúan reduciéndose, pero esta tendencia debe interpretarse con precaución porque muchos países han dejado de hacer pruebas, lo que reduce la notificación de personas detectadas. En este sentido, alertan de que en América, el Pacífico Oriental y África, la tendencia de contagios de COVID-19 sigue siendo preocupante, por lo que han pedido que se continúe secuenciando y realizando pruebas de detección con el fin de tener una imagen más clara de cómo está cambiando el virus. Aunque cada día se hable menos de ello en los medios de comunicación, la guerra en Ucrania continúa y también sus efectos devastadores sobre la población civil. Así, según denuncia la Organización Mundial de la Salud, en la invasión rusa de Ucrania se han contabilizado ya 256 ataques contra centros sanitarios ucranianos que le han costado la vida a 75 personas. El saldo total de la invasión se salda por ahora, según la ONU, con más de 4.000 civiles asesinados, entre ellos 262 niños y otros 4.000 heridos. Hoy, en Diagnóstico, nos preguntamos por los límites de la vida. Hablamos de los bebés prematuros, hasta qué punto y cómo es posible sacarlos adelante, cuándo la medicina los considera viables y cómo se le ha ido ganando tiempo al reloj de la vida en las últimas décadas, hasta hacer posible que bebés de 24 semanas y medio kilo de peso puedan llegar a vivir sin secuelas graves. Vamos a conocer las opiniones de padres, enfermeras y médicos que arrojan luz sobre todo esto. Nuestra invitada especial es Adelina Pellicer, con una amplísima experiencia y conocimientos, que actualmente está al frente de una unidad de referencia en esta materia en España, como es la Unidad de Neonatología del Hospital La Paz. ¿Cuándo podemos hablar de que un niño ha nacido de forma prematura y si todos los prematuros son iguales? Está perfectamente definido. O sea, el nacimiento prematuro es aquel que se produce antes de la semana 37 de gestación completa. Es decir, todo lo que sea por debajo de 36 más 6, incluido el 36 más 6, es considerado un nacimiento pretérmino y, por lo tanto, el producto de esa gestación, un recién nacido prematuro o pretérmino. Luego de ahí hay que hablar de categorías de pretérmino. Y también están muy bien establecidas por estratos de edad gestacional. Entonces hablamos
del extremadamente prematuro, que es el niño que nace por debajo de la semana 28, es decir, hasta la 27 más 6 días de gestación, 27 semanas más 6 días. Los muy prematuros, que son los que nacen por debajo de la semana 32, es decir, hasta las 31 más 6 días de gestación. Y luego, a partir de ahí ya hay subclasificaciones, pero hablamos realmente del prematuro tardío, el niño que nace por encima de la semana 33, hasta la semana 36, más bien los de semana 34-36 y un margen intermedio entre la 32 y 34, que bueno, prematuros moderados. Ahí hay veces que no hace falta hacer tanta diferenciación. Las categorías fundamentales donde hay que poner realmente el énfasis por el consumo de recursos que supone, no solo durante la hospitalización, sino después del alta, es en los muy prematuros y los extremadamente prematuros, es decir, por debajo de las 32 semanas de gestación. De estos extremadamente prematuros, ¿hay un límite ahora mismo? O sea, ¿hay un límite para decir a partir de aquí es imposible la supervivencia? Pues eso está en continua revisión y la revisión está relacionada fundamentalmente con los avances tecnológicos, evidentemente. La neonatología es una ciencia relativamente reciente, ¿eh? O sea, yo cuando estudiaba la carrera de medicina no se estudiaba como tal, como una disciplina separada. Entonces, en 5 décadas hubo una progresión del cuidado neonatal brutal. Pues realmente la franja de edad gestacional que puede establecer el límite de la viabilidad es revisable. ¿En función de qué? Pues de todo el cuidado perinatal, cómo va avanzando. Y digo perinatal porque no es solo el neonatal. Aquí es importantísima la contribución obstétrica, ¿no? Hablamos de equipos de perinatología, obstetras dedicados a medicina materno-fetal y nosotros, los neonatólogos. Y luego depende enormemente del contexto. El contexto quiere decir el lugar. Y el lugar quiere decir no solo el sitio físico, el hospital, sino también un poco la política que hay a nivel de las sociedades científicas nacionales. O sea, hoy en día se está tirando a considerar viable un feto que nace por debajo, o sea, una madre que tiene un nacimiento por debajo de la semana 24, y este es el límite de la viabilidad establecida dentro de nuestra sociedad, la Sociedad Española de Neonatología, pero es evidente que por debajo de ahí hablamos ya no de semanas, sino de días. Es decir, niños gestantes de 23 semanas no es lo mismo 23 más 1 que 23 más 5. Pero ya hay series en la literatura, en puntos diferentes de la geografía mundial, obviamente del primer mundo, que tienen resultados, bueno, bastante aceptables en gestaciones por encima de la semana 22. Se considera prematuro a cualquier bebé que nace con menos de 37 semanas de gestación. Eso sí, dependiendo de la edad gestacional, se actúa de una manera u otra. Cuando llega una mujer de parto a partir de la semana 35, ya consideramos que ese parto, consideramos que eso está estudiado, que ese parto no hay que frenarlo. ¿Por qué? Porque ese bebé ya tiene una madurez suficiente para nacer y no tener grandes complicaciones. Hay veces que son bebés que son un poquito de bajo peso, que les cuesta un poquito arrancar a respirar, pero con una mínima ayuda normalmente van adelante sin ningún problema. En cambio, con menos de 35 semanas de gestación, los médicos van a intentar frenar el parto lo máximo posible. Vamos a intentar frenarlo con el objetivo de poner una medicación para que el bebé alcance la madurez pulmonar, que ese es el principal factor que va a condicionar un buen desarrollo del bebé dentro de muchísimos otros. Pero lo que nosotros podemos modificar es eso. Se trata siempre, dentro de lo posible, de ganar todo el tiempo que se pueda. Un día más en el vientre materno puede marcar la diferencia. Aquí las horas cuentan y sobre todo cuanto más chiquititos son los bebés, más nos importan las horas. Entonces, la viabilidad se considera estrictamente en los protocolos a partir de la semana 24. Hay veces que cuando estamos en la semana 23 largas, muy cerquita de la 24, hay algunos niños que han salido adelante, pero es verdad que eso depende, pues de la unidad de neonatos y de cómo vaya ese niño. Normalmente, lo acabamos de escuchar, se intenta ganar horas al reloj, días al calendario para alargar la gestación lo máximo posible, pero hay excepciones que tienen que ver con el riesgo que supone el embarazo para la madre o para el propio niño. Ahora con el COVID hemos visto que ha habido madres que se nos han puesto muy malitas
Y entonces para que la madre sobreviviera y el bebé pudiese sobrevivir, se han tenido que finalizar gestaciones antes de tiempo, entonces ha conllevado prematuridad. Luego hay otro tipo de enfermedades maternas que también pueden hacer que tengamos que hacer que el bebé salga antes. O hay veces que, por ejemplo, en casos graves de crecimiento restringido del bebé, o sea, que los bebés no les esté llegando bien el flujo y entonces estén quedando chiquititos, hay ciertas causas que el bebé sufre más dentro que fuera. De momento, el límite de la vida se sitúa en torno a las 24 o 25 semanas de gestación. Por debajo de eso ya no solo está la cuestión de médicamente poder mantenerlos con vida, sino que entra en juego el aspecto moral. ¿Hasta qué precio, con qué secuelas, merece la pena sacar una vida adelante? ¿Es cierto que cada vez hay más incidencia de partos prematuros? No hablo de extremadamente prematuros, sino a pretérmino. Sí, está claramente, o sea, las tendencias se ven a lo largo del tiempo, que efectivamente hay un tímido incremento progresivo del embarazo pretérmino, pero estamos hablando del embarazo por debajo de la semana 37. Claro, ahí cuando empezamos a ver ya por franjas de edad gestacional es más difícil ver las tendencias. Y además es curioso porque la pandemia que hemos vivido recientemente pues también ha arrojado mucha incertidumbre si realmente cómo se ha comportado la natalidad en general y el nacimiento de los partos prematuros, o sea, la producción del parto prematuro en particular. Y los estudios, cuando uno los lee, son contradictorios, con muchas publicaciones que han surgido en relación a la pandemia COVID-19, pero hay algunos que claramente señalan una tendencia a una menor tasa de parto prematuro, pero también la ha habido en cuanto a la tasa global de natalidad, desde luego en nuestro país. Claro. ¿Y se sabe por qué esta tendencia general, no hablo durante la pandemia, sino general hacia mayor número de prematuros? Bueno, pues la inmensa mayoría de los nacimientos prematuros se producen por causas que llamamos idiopáticas, o sea que no conoces el factor desencadenante del parto prematuro en general. Son muy pocos que realmente se puede ver pues, que hay un problema de patología del cuello uterino, por ejemplo, no sé si es una quinta parte de los partos prematuros, tiene una causa identificada en relación a eso, por ejemplo. Lo que sí se sabe es que los hábitos generales, los hábitos saludables, inciden de forma positiva en la gestación, como en la vida y en la salud en general. Uh-huh. Entonces, pues no sé, factores que nos rodean menos saludables, como vida sedentaria, más estrés, contaminación del medio ambiente, etcétera, pues probablemente sean factores que vayan a propiciar el incremento del parto prematuro. Por supuesto, la reproducción asistida, fundamentalmente cuando hay más de un feto, porque el hecho del aumento del número de fetos en una gestación dada aumenta el riesgo de prematuridad. Y básicamente esos factores medioambientales podrían ser los justificantes de aquellas publicaciones que han detectado una menor tasa de prematuros durante la etapa COVID. Probablemente hay menos estrés, menos desplazamientos de la gestante, menos contaminación en muchos núcleos urbanos, o sea que podría ir por ahí. Este bebé tiene 3 días de vida, nació con 27 semanas de gestación y 1 kilo de peso, y fue directo a una incubadora. Este que ven es un momento histórico para él y su familia, la primera vez que su madre le coge en brazos. Pues increíble, la verdad. Tenía muchísimas ganas, sí. Me lo han dicho esta mañana además que podía cogerlo y llevo todo el día esperando este momento. Según me lo han colocado con tantos cables y se ha puesto a llorar, ha sido un momento un poco así, pero ahora que se ha quedado tranquilito, la verdad que muy bien, muy tranquila. A ver, pues preocupada porque al final es muy chiquitito y bueno, pues tenemos ahí todavía mucho tiempo por delante y muchos pasos que hay que dar. Pero bueno, también estoy contenta. Se intenta que el bebé pueda tener contacto piel con su madre, oír el corazón, notar el calor materno, estimula su maduración a pasos agigantados. Normalmente cuando son partos normales, la mamá a las 3-4 horas se puede levantar y ya puede venir a la unidad. Esta es una unidad abierta, una UCI abierta 24 horas.
y desde el primer momento, siempre que se pueda, se les coge, les pueden tocar. En su caso, como estuvo intubado al principio, no lo cogió, pero ahora que ya está con esta máquina, perfectamente puede hacer canguros. Nos remontamos ahora al comienzo de esta historia, 5 días atrás, cuando la madre se puso repentinamente de parto y acudió con urgencia al Hospital Quirón Salud Sur de Madrid. A la mamá se le pusieron 2 dosis de corticoides para la maduración pulmonar. Como el bebé quiso venir muy rápido al mundo, se puso de parto la mamá el sábado y al final nació pues un parto natural completamente. Y nada, nació muy vital y a la llegada de neonatos le tuvieron que intubar. Esta incubadora hará las veces de vientre materno hasta que alcance el equivalente a 36 semanas de gestación, un peso de 2 kilos y 100 gramos y sus pulmones hayan madurado lo suficiente para respirar por sí mismo con normalidad. Hasta entonces estará aquí vigilado 24 horas al día. Pues principalmente se mide frecuencia cardíaca, saturación y frecuencia respiratoria. El tema de la saturación es la que ahora mismo nos preocupa, que es la que está relacionada íntimamente con el tema pulmonar. Ahora mismo tenemos que observar que lo que está, por así decirlo, saturando, está respirando el niño, está totalmente relacionado con lo que tiene de maquinaria. Control y cuidados máximos. Un personal altamente cualificado velando por la salud del pequeño con mimo. Nosotras siempre trabajamos en parejas de 2 y lo que hacemos es cuando tenemos que hacer alguna actividad, ya sea toma de constantes, poner alguna medicación, lo que hacemos es agruparlo todo. Es decir, en el momento que le vamos a manipular hacemos todo. Por ejemplo, le tomamos las constantes, si coincide un antibiótico se lo ponemos. Si el pediatra, por ejemplo, quiere sacarle algún control analítico, aprovechamos y a lo mejor le adelantamos un poquito y lo hacemos todo. Y ya es un poco los cambios posturales, revisar el aparataje, las vías. Si no hay complicaciones, el bebé estará en casa en menos de 2 meses, comiendo y respirando por sus propios medios, con toda una vida por delante. Aquí estamos en una unidad de referencia, un hospital de primerísima categoría para el tratamiento de neonatos y en particular de prematuros. ¿Todos los prematuros se pueden tratar en todos los hospitales con unidades de neonatología? A ver, en todo el mundo y en concreto en nuestro país, las unidades de atención obstétrico-neonatal están perfectamente definidas. Es decir, en función del riesgo, los pacientes deben acudir a dar a luz en determinados sitios donde puedan atender adecuadamente las complicaciones que puedan derivarse de ese riesgo anticipable, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay niveles de atención neonatal. En España están claramente definidos. Por debajo de determinada edad gestacional se puede ir, un bebé podría ser atendido en una unidad o en otra, ¿de acuerdo? Y eso está también por estratos. Hablando de prematuridad, evidentemente quiero hacer hincapié en un hecho. Aunque hay sistema de traslado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid también lo tenemos muy bien estructurado y son los propios neonatólogos los que acuden a los centros a hacer el traslado de los bebés, es decir, que no es un médico de adultos el que hace el traslado, y esto es muy importante también, pero cualquier traslado que se haga fuera del útero ya reúne una serie de riesgos adicionales en un sujeto que por sí es vulnerable. Por lo tanto, insisto en el concepto. Ante cualquier riesgo de prematuridad, y sobre todo si se anticipa una prematuridad extrema o el nacimiento de un niño muy prematuro, debe ir a los centros que estén adecuadamente preparados para la atención de estos bebés. Joaquín Galache es cirujano plástico y padre de Miguel, este niño prematuro. Sabe muy bien lo que es pasar por esa experiencia, por el miedo y el vértigo que produce. Todo ocurrió hace 6 años. El embarazo de su mujer transcurría con normalidad absoluta, pero se puso de parto a las 29 semanas de forma totalmente inesperada. Los médicos lograron contener los 6 días hasta que Miguel decidió que era hora de salir. Como era muy chiquitino, pesó 1170, en 2 empujones salió el niño. Llorando fuerte, fue la alegría
de que ves a tu niño nacer, pero también la incertidumbre de qué va a pasar. Cuando pasé y lo vi ya en la incubadora, pues ahí es cuando dices, ostras, si es que es súper pequeño, ¿no? La primera semana todo fue bien, pero la situación se complicó por una hemorragia cerebral, algo muy habitual en los prematuros. Hay una inmadurez de los plexos coroideos, que es una cosa que hay en el cerebro, y por el esfuerzo del parto, por la prematuridad, pues se pueden romper y pueden sangrar, a veces un poquito y a veces mucho, ¿no? Bueno, pues la información inicial de esa ecografía fue nefasta. Superado ese momento, quedaban también otros complicados por delante. Segundo miedo gordo. A los 15 días más o menos, la enterocolitis necrotizante, ¿vale? Es una patología que se da en el intestino, en el que empieza a sufrir el intestino y en ocasiones requiere meterse en quirófano para seccionar esa parte del intestino que no va. El pequeño lo superó sin necesidad de cirugía y a partir de ahí fue remontando, siempre con pequeños sobresaltos. Era un día, 2 días bueno y 2-3 días en la que la información no era tan positiva del neonatólogo, en la que ya empezaba a darle vuelta a la cabeza. 1 mes y 3 semanas después del parto, Miguel salió de la UCI y tras pasar una semana más en planta pudo por fin irse a casa. Ha superado el Tourmalet, pero ya no tiene asistencia, ¿vale? Es decir, ya estás tú solo. Y los niños no vienen con un manual de instrucciones, ¿sabes? Y deberían venir, porque es que estábamos, o sea, ya la primera semana que estuvimos en el hospital y ya no estábamos en la UCI, el primer día que te ponen la cunita y estás con tu mujer, y dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes? Luego aparece también en los padres el miedo a las posibles secuelas. Una vez que el niño ya sale de toda esa historia, necesita una estimulación y ir viendo qué secuelas han podido quedar, ¿no? Íbamos 2 veces en semana y nos lo ponía a gatear, lo movía, iba haciéndole una serie de exámenes para ver qué es lo que fallaba, ¿no? Y luego nos enseñaba qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que estimular al niño. La estimulación temprana es fundamental. Hoy Miguel tiene 6 años, es un chaval totalmente normal en todos los sentidos. A pesar de la experiencia tan difícil, Joaquín y su mujer tuvieron 2 años después otro niño que también nació adelantado a las 36 semanas. Nada que ver, eso sí, con el caso de su hermano. Podríamos hablar horas, pero tenemos que terminar. Yo casi me gustaría terminar con una pregunta pues casi personal, porque imagino que a lo largo de una trayectoria larga se habrán visto casos de todo tipo. No sé si hay alguno que le haya marcado de forma especial, porque al final tiene que ser también muy gratificante. No todas las historias acaban bien, pero muchas sí, la mayoría. Y tiene que ser muy gratificante también, ver cómo saca adelante una vida que está pues en un hilo. Yo diría, sinceramente, no me puedo quedar con ningún ejemplo, porque tengo miles. O sea, es una profesión efectivamente muy gratificante. Pero es muy gratificante porque hemos, creo, conseguido algo importante, y es entender, y creo que somos líderes, en cuanto a lo que es la humanización del cuidado. O sea, no hay ninguna unidad no hay unidades de cuidado crítico de ninguna otra franja de edad que hayan sido tan proactivos a la hora de integrar a las familias, de quitar las limitaciones o sea, que no hay tiempo de visita. Nosotros no tenemos horario de visita. Los padres ahora ya están integrados en el cuidado, los estamos transformando en profesionales, en enfermeros de sus hijos, dándoles docencia. Quiero decir, esto es el grado de expresión de este tipo de conductas holísticas en torno a la familia varían de una unidad a otra. Yo estoy hablando de la mía. Y evidentemente eso da unos niveles de satisfacción enormes, porque entendemos que estamos atendiendo no solo al paciente, sino a la familia, porque hay que atender a la familia precisamente para conseguir mejores resultados en la evolución de estos niños. Ese es el objetivo final, la salud de estos pequeños que inician su trayectoria vital desafiando los límites de la vida de una forma abrupta y compleja, pero que en la mayor parte de los casos, cada vez más, acaban siendo adultos sanos sin secuelas de importancia. Bueno, pues hoy el consejo, el último minuto del programa, ya saben, nos llega de la mano de nuestro pediatra de referencia, el doctor Roy Piñeiro,
que hace una interesante reflexión sobre los límites de la vida, poniendo en una balanza la posibilidad de salvar a un bebé prematuro y el coste en secuelas de por vida para esa persona. ¿Cuáles son los límites de la vida? A veces los neonatólogos jugamos a ser seres superiores y realmente no nos toca. La vida deja bien claro que por debajo de las 21 a 22 semanas de gestación los pulmones no están desarrollados, por tanto, aunque consiguiéramos llenar de oxígeno esos pulmones y ventilarlos, como no están maduros, por mucho que hagamos nosotros desde fuera, es muy difícil que ese recién nacido salga adelante. Pero hay un tema más allá de las semanas de gestación. Consideramos que cualquier menor de 25 semanas de edad gestacional es un prematuro extremo. El problema es que este niño, aunque la reanimación sea satisfactoria y lo saquemos adelante, ¿cuántos de ellos van a vivir posteriormente? Sabemos que la mortalidad es mayor del 80 al 90%. Pero, ¿y las secuelas? Es decir, aquellos que sobreviven, ¿qué tipo de vida estamos sacando adelante? ¿Con qué tipo de problemas neurológicos, sobre todo, va a tener en el futuro? No es fácil jugar a ser dioses y a los neonatólogos tampoco nos toca. Pues hasta aquí el diagnóstico de hoy dedicado a este apasionante mundo de los bebés prematuros, de gente que salva vidas que parece imposible salvar. Ya saben que volvemos la semana que viene, dentro de 7 días, con un nuevo asunto de salud contado, como siempre, desde una perspectiva diferente. Hasta entonces, que sean felices.